Doctor Vladimir Fernández, buenos días, ¿cómo está? Gustavo, buenos días, ¿cómo le va? ¿No se le puede decir magistrado todavía o se le puede decir magistrado electo? No, señor, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Doctor Vladimir. Doctor Vladimir Fernández, entonces, así como así. Sí, con Vladimir estamos bien, con Gustavo, entonces. Muy bien, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias por atender a Caracol Radio. Queríamos conversar con usted, nos parece fundamental la decisión ayer del Senado. Y lo primero que quiero preguntarle es que tiene derecho cualquiera a ideologías, a ideas, a apetencias ideológicas. ¿Usted será un magistrado progresista? Sobre todo un magistrado independiente, Gustavo. Sobre todo muy independiente, muy dedicado a la integridad y la salvaguarda de la Constitución política. Eso es lo más importante. Doctor Fernández, ¿qué quiere decir la independencia? Y lo digo en el sentido de que pues usted es secretario jurídico de Palacio, ha estado hombro a hombro con el presidente, la gente sabe que usted le habla al oído, que él lo escucha, que él lo atiende no solamente en lo jurídico, que valora su criterio. ¿Qué tanta independencia puede tener del presidente como magistrado? Es que precisamente por eso le puedo hablar de esa manera al presidente, porque valora mi independencia frente a todos los temas. Yo tengo esa posibilidad con él de trabajar respetando mi criterio. Él respeta mi criterio, yo respeto los de él, pero le doy mis puntos de vista, a veces mis objeciones, a veces compartimos la misma posición, y eso ha hecho que se construya una relación realmente fluida y con mucha altura. Entonces la independencia me la da pues toda una vida de trayectoria como abogado y como responsable frente a mi propia formación. La independencia me la da mi formación jurídica clara, fuerte y sólida frente a todos los temas. A eso me refiero con independencia. Yo tengo frente a mis actitudes una roca muy firme en que pararme, que es esa formación, y esa es la que me da la total independencia. Magistrado, perdón, doctor Vladimir, si le parece, antes de continuar con la entrevista, ya que usted fundamenta en su experiencia y en su trayectoria esa independencia que es fundamental para todo servidor público, más un magistrado, Hernando, ¿por qué no le recordamos a los oyentes que pueden no estar tan acostumbrados a escuchar al doctor Vladimir la hoja de vida del nuevo magistrado de la Corte? Claro que sí, Gustavo. El doctor Vladimir Fernández es egresado de una universidad que nos genera tanto aprecio y tanta admiración, así no sea la propia, como la Universidad Externado. Además tiene una especialización en Derecho Administrativo. Me decían sus compañeros, dentro de los cuales conozco al doctor Henry Sanabria, a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la doctora Magda, que fue un alumno muy destacado, tal vez el mejor promedio de su promoción. Igualmente también, como usted bien lo señalaba, Gustavo, es el actual secretario jurídico de Presidencia. Hay que decir que ya otros secretarios jurídicos habían llegado a la magistratura, el doctor Mauricio González, que fue secretario jurídico del expresidente Uribe, la doctora Cristina Pardo, que fue secretaria jurídica del expresidente Santos. Adicionalmente, el doctor Vladimir también ha ejercido como procurador primero delegado ante el Consejo de Estado, y se ha dedicado también a la docencia en distintas universidades, incluida su querida alma mater, la Universidad Externado y la Universidad Santo Tomás. Es huilense y es otro externadista más que llega a la Honorable Corte Constitucional. ¿Cómo le parece a usted, doctor Vladimir, que está la Corte? Cuando uno quiere entrar a trabajar en una empresa o aceptar un cargo, lo primero que hace es, a ver, ¿cómo están las cosas? ¿Está ordenada, no está ordenada? ¿Está muy de derecha? ¿Hay espacio para el progresismo? ¿No lo hay? ¿Cómo es la Corte de hoy para usted? Pues, Gustavo, muchas gracias, doctor Hernando, por hacer un recuento de la hoja de vida. Pues la Corte hoy, primero, es la aspiración de uno. Como todos lo sabemos, la primera sentada en la primera banca del primer día de la Facultad de Derecho es ver allá la 12.7, ir a patinar procesos, conocer todo eso es un sueño para quien estudia, para quien ejerce, y hoy ve uno la posibilidad de llegar, de abrir esa puerta y de sentarse con esas personas que son realmente muy, muy importantes, muy estudiosas. Yo veo una corte muy sólida,
realmente que trabaja con mucha armonía, que hay disensos, pero se tramitan de la mejor manera, y eso para mí es prenda de garantía de llegar a un sitio donde siento que tendrán acogidas unas ideas, otras generarán disenso, como usted sabrá, pero sin ningún traumatismo. Al contrario, la idea es crecer y mejorar dentro de esa diferencia. Ahora, doctor Vladimir, con las felicitaciones pertinentes, usted llega para reemplazar en la Corte a un gran magistrado que es Alejandro Linares, que es un hombre muy liberal, por así decirlo. ¿Cuál es su corte? Su corte, ¿qué le interesa a usted? ¿Cuáles son los temas que eventualmente en los cuales se quisiera entrometer? No, mi corte es igualmente una persona de criterio liberal, respetuoso de todas las diferencias, y admiro mucho al doctor Linares, como se lo he dicho en múltiples oportunidades que hemos compartido. Para mí realmente es un orgullo el solo hecho de sentarme en el escritorio. Como él me dijo hace unos días, que lo iba a dejar muy limpio y bien atendido, yo le quiero decir que trataré de mantenerlo de esa misma manera para generar esa buena armonía que hay dentro de la Corte. Yo, para el doctor Linares, lo único que tengo son palabras de aprecio y de admiración, y lo nuestro son las ideas en favor de la gente, en favor de luchar por más igualdad y más solidaridad en este país. Estamos hablando con Vladimir Fernández, el secretario jurídico de Palacio, elegido ayer con 88 votos en la plenaria del Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Espinosa, lo escucha el secretario magistrado. Doctor Vladimir, buenos días. Doctor Vladimir, usted va a tener en principio que declararse impedido en algunas de las discusiones que está teniendo la Corte ahora mismo, en la reforma tributaria, pero sobre todo en los proyectos que el gobierno ha logrado aprobar, por ejemplo, a través del Congreso. ¿Eso supone un problema o en lo absoluto? Hola, Espinosa, buenos días. No, es algo común por la naturaleza del cargo, como lo anotaba hace un momento Gustavo, ha ocurrido en otras oportunidades. Hay quienes les ha tocado en más casos declarar su impedimento. Yo creo que en mi caso, por este periodo que llevamos, no es tan extenso, entonces no hay muchos motivos de declaratoria de impedimento. Entonces me parece un trámite normal y transparente frente a todos los compañeros y al país mismo. Doctor Fernández, pero en temas, por ejemplo, tan claves en este momento como del país, como todos estos procesos de paz, estos marcos jurídicos de los diálogos que se adelantan con los distintos grupos alzados en armas, usted ha sido parte de la estructuración jurídica de todos estos decretos. ¿No va a tener que declararse impedido frente a temas, por ejemplo, tan específicos como los diálogos de paz? Frente a la ley de paz sí, tendría que hacerlo, porque aparte de todo he presentado mi concepto directo ante la Corte frente a la ley y frente a su trámite. Eso no cabe duda. Doctor Vladimir, uno de los puntos que como abogado quiero destacar más importantes de su manifestación de ayer en el Senado fue la idea de corregir esos fallos kilométricos, esos que a veces nos gustan tantos a los abogados, pero que desafortunadamente resultan poco digeribles para la opinión pública y para el ciudadano del común. ¿Cómo entonces hacer para que la Corte despliegue ese ejercicio, que de hecho ya lo ha venido haciendo, como por ejemplo en sentencias para que puedan ser leídas por menores o por niños y por niñas? ¿Cómo lograr ese objetivo ciudadano importante? Sí, y ese ejemplo lo tenemos y lo hemos tenido, por ejemplo, en otras jurisdicciones, en el mismo México, donde han tratado de llegar al ciudadano directamente y explicarle la decisión. Pero hay que hacer algo con más claridad. Yo creo que tenemos que ir a los puntos claves de decisión de cada asunto, y si corresponde tocar algún otro, pues dejarlo al margen, usar los pie de páginas, usar otros mecanismos para hacer este tipo de explicaciones. Pero no todo tiene que ser dogmática pura. Hay que llegarle a la gente, solucionar su problema y que sirva de línea, de guía para futuro. Yo recuerdo, y usted ejerciendo
cómo eran las decisiones del Consejo de Estado, y lleva 10 años del Consejo de Estado en diferentes salas tomando decisiones, eliminando cantidad de recuentos, y hoy tenemos decisiones de 20 páginas, de 12, de 18, en temas realmente importantes, álgidos, y aquí tenemos que llegar a acuerdos mínimos para empezar a hacer más fácil y digerible esas decisiones. El ternado Gerardo Vega, ayer lo oí en su exposición, un abanderado absoluto de una Asamblea Nacional Constituyente, de una reforma a la Constitución a través de Asamblea. ¿Usted qué piensa? Pues yo la intervención de Gerardo la vi más como el antecedente que promovió ese proceso constituyente del 91. Él hizo, inclusive el texto que llevó era como reacción al frustrado proceso constituyente de finales de los 70s. Entonces era el movimiento y el deseo de los 80 de llegar a una nueva constitución, pues que desencadenó la constitución del 91, pero hoy no vemos ese deseo, no se siente en la comunidad ni jurídica ni política de este país. Doctor Vladimir, quisiera preguntarle ya por su trabajo de día a día en las oficinas tan cerca del despacho del presidente Petro en Palacio. En las últimas semanas ha habido una sensación de que el presidente no está al frente o de que hay caos por el tema como está manejando la situación entre Israel y Palestina, que desde que no está Laura Sarabia no hay quien tome las riendas, de que hay... la sensación es de que hay algo de caos en Palacio. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el ambiente en la Casa de Nariño por estos días? No me parece, yo siento claramente que lo que hay es quien tiene la rienda del país, que a muchos observadores no les parezca la forma como actúa el presidente o que tome decisiones, pero si hay algo claro en el país es que hay presidente y hay autoridad para tomar decisiones. Lo que no hay es secretario jurídico. Bueno, no va a haber. ¿Quién va a ser? No sabemos, Gustavo. ¿No le han preguntado por candidatos? No, señor. Bueno. Doctor, así no se habla de Bruno. No, claro, no, como en la película. Mire, exacto. Si usted hoy fuera magistrado, ¿cómo habría votado la emergencia, los decretos de emergencia de La Guajira? No, claramente yo hubiera tomado la decisión de una constitucionalidad y condicionada y delineada precisamente por el tema tan grave que está ocurriendo allá, y que se junta un tema estructural con una coyuntura climática actual y que está viviendo el mundo completo. Esa es la que yo habría sido clara. Es decir, ¿se equivocó la Corte? No, hay diferentes criterios, como no prosperó la provincia, y es darle la vuelta a ese mismo matiz y decir, no es exequible, pero está diferido un año por la situación tan grave. Que la podido ser igual es exequible, pero con estas condiciones. Yo creo que son matices. Usted sabe muy bien, porque está al lado del presidente, que él ha venido sosteniendo unas muy importantes y muy fructíferas reuniones con el empresariado, con algunos miembros de la rama judicial, y que todo eso va encaminado al anuncio, quizás en la última semana de noviembre, tal vez en Cartagena, de un gran acuerdo nacional que el presidente ha hablado, muchas veces se ha referido a él con 3 puntos específicos. Mi pregunta, doctor Vladimir, es: ¿tendrá algún rol importante la Corte Constitucional en ese acuerdo nacional del presidente? ¿Cuándo no tiene importancia las Cortes en lo que sea? Pero esto es un acuerdo de carácter político y es lo que quiere construir, que trascienda a la vida nacional. Y dentro de esa trascendencia a la vida nacional, obviamente están todas las ramas del poder público y todos los órganos. Aquí lo que se quiere es trabajar en armonía con todos. Y eso es lo que se está construyendo y eso es lo que se está buscando. La Corte Constitucional tiene un gran poder,
un poder que puede ser tremendamente benéfico para los colombianos, pero usted estando al lado del presidente de la República, hablándole al oído, tenía un poder también para nada desestimable. ¿Va a extrañar ese poder? Pues más que el poder, trabajar todos los días con un solo objetivo, que es servirle a los colombianos, servirle a ese ciudadano a pie, que es el objetivo del presidente todos los días. Él no tiene otra meta que tratar de hacer ese cambio en favor de quienes nunca habían tenido ese favor. Entonces, eso, le digo la verdad, me causa una nostalgia inmensa. ¿Le da guayabo? Sí, bastante. ¿Se va a morder la lengua cuando tenga ganas de defender al presidente de la República ya como magistrado? Es lo que corresponde, y mordérsela duro. No se la ha mordido en esta entrevista, por fortuna. Magistrado, Sí, secretario general, muchas gracias, muy amable por conversar con la inmensa audiencia de Caracol Radio, que creo que estaba muy interesada en escucharlo, en conocer al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, porque el futuro de los colombianos depende de las decisiones de la Corte. Le deseamos la mejor de las suertes en beneficio de los colombianos y que tenga un paso por la Corte fructífero y, como digo, del todo positivo para Colombia. Gustavo, muchas gracias. Gracias al doctor Hernando Espinosa, a Fraile, a Diana, siempre a sus órdenes. Ahí está el doctor Vladimir Fernández, secretario jurídico de Palacio, nuevo magistrado de la Corte Constitucional.